Buen día, mi nombre es Mariana y Muñoz Sandoval, soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Curso la licenciatura de Derecho y esta actividad corresponde al módulo de Derecho Procesal Penal. Reto 1. ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana? La fecha de hoy, 3 de mayo del 2023. Para este reto se nos solicita desarrollar en base al texto del autor Máximo Langer algunas preguntas. El texto se titula Revolución en el proceso penal latinoamericano, difusión de las ideas legales desde la periferia. La primera pregunta dice así: ¿a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Bueno, pues mientras que muchos autores consideran las reformas eh, se dieron en primera instancia de los países desarrollados a países en desarrollo de norte a sur o de occidente a oriente, el autor Máximo Langer considera las leyes, normas y políticas públicas se difunden desde los países periféricos a países centrales o a otros países periféricos. Esta difusión desde la periferia puede ocurrir o ser facultada por muchos factores, como son problemas, procesos políticos y sociales comunes a una determinada área geográfica, y también otros factores que también pueden contribuir son la imposición, presiones e incentivos externos, la emulación, los beneficios que las reformas pueden traer a las élites internacionales y transnacionales y también a las élites domésticas, y campañas de redes transnacionales. Asimismo, este autor describe dos formas en que esta difusión se lleva a cabo. Una es la difusión horizontal o semi-horizontal y otra es la difusión triangular. En el caso de la difusión horizontal o semi-horizontal, las normas, leyes y políticas públicas se difunden desde actores en países periféricos o semiperiféricos a otros países periféricos o semiperiféricos sin la participación de los actores de países centrales. En el caso de la difusión triangular, los actores en países periféricos son los autores intelectuales y juegan un rol crucial en la difusión de leyes, normas y políticas públicas a otros países periféricos. Pero aquí se intervienen los actores de países centrales en el proceso de la difusión. Los actores de países periféricos establecen alianzas con actores de países centrales, convenciéndolos de las virtudes de una reforma. Los actores de países centrales traen entonces su promoción, su presión y sus recursos a otros países periféricos o semiperiféricos para avanzar las reformas. La siguiente pregunta dice así: ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Bueno, durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX, la mayoría de los países de la región adoptaron un modelo procesal penal que estaba dividido en dos fases principales. Una era la fase de investigación preliminar y otra era la fase de juzgamiento y determinación de la pena. Ambas fases eran escritas. La columna vertebral de este proceso era el expediente que la policía y el juez de instrucción compilaban para el imputado y su abogado, al menos hasta cierto momento predeterminado. Y los derechos del imputado eran muy limitados durante esta fase. Por ejemplo, el imputado no tenía derecho a estar presente durante la recolección de los elementos de prueba o a conocer su imputación antes de ser interrogado por el juez de instrucción. Además, con limitadas excepciones, pues la prisión preventiva del imputado era obligatoria. Finalmente, el mismo juez estaba a cargo de las fases de investigación preliminar y de juzgamiento. La fase de juzgamiento era de naturaleza más acusatoria. Por ejemplo, en un número de jurisdicciones había un fiscal que debía formular una acusación contra el imputado. Este último y su defensor también tenían acceso al expediente y podían requerir la recolección de la prueba en esta fase. Sin embargo, en la fase de juzgamiento también era muy inquisitiva, predominantemente escrita. De hecho, era secreta para la ciudadanía y, y no incluía un jurado. Además, el juez de sentencia podía decidir el caso basado en los elementos de prueba recogidos en el expediente. Durante el siglo XX, muchos países de Latinoamérica modificaron sus códigos originales e incluso aprobaron nuevos códigos, pero casi ninguno de ellos cambió la estructura procesal penal inquisitiva. A años recientes, 14 países latinoamericanos y un número de jurisdicciones estaduales y provinciales latinoamericanas reemplazaron los códigos inquisitivos eh, por
códigos acusatorios. Esto más que nada debido al número de problemas en que se vieron envueltas esas décadas de los 1980 y 1990, abriendo ventanas para nuevas políticas públicas. Otro factor que fue indispensable para motivar dicho cambio fue el creciente reconocimiento de los derechos humanos que ya había comenzado desde la década de 1970. La tercera pregunta dice así: ¿cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de las redes activistas y reformadores en América Latina? Bueno, influyeron de varias formas. Por ejemplo, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, así como otras agencias y bancos internacionales estaban buscando formas de fortalecer los sistemas legales latinoamericanos, esto para incentivar el desarrollo económico y la democracia en la región. Asimismo, diferentes abogados latinoamericanos influyeron trayendo nuevas ideas de regiones europeas, principalmente pues de Alemania, de España, y trajeron también las definiciones del debido proceso. Mostraron el alto grado de personas que estaban en prisión preventiva y argumentaron que la duración de la prisión preventiva en la región era irrazonablemente larga. Como un ejemplo, también podemos mencionar a uno de los activistas que fue Alberto Binder, para quien trabajar en un código procesal penal acusatorio era una manera en que se podrían mejorar las condiciones de vida en que estaban las clases bajas. Así que viajó incansablemente por toda América Latina cabildeando por reformas acusatorias. Para concluir, considero que existe mucha relación entre lo que expresa el autor Máximo Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México. Esto debido a que los cambios se dieron en los países en la región o periferia, así como en los diversos tratados y convenios de los que México es y pues ha formado parte. Debido a todos esos cambios que se dieron a nuestro alrededor, pues fue necesario implementar nuevas modificaciones a nuestras leyes, pues que nos permitieran estar a la vanguardia y promover la protección de los derechos humanos de una manera más sólida y eficaz. En nuestro país, pues la reforma a la Constitución Política fue publicada en el Diario de la Federación el día 18 de junio del 2008 y pues la reforma incluyó un sistema procesal penal acusatorio, mecanismos alternativos de solución de controversias, un modelo de reinserción y judicialización de la ejecución de sanciones penales. Y pues los objetivos de esta reforma son el acceso a la justicia eficiente, pronta y expedita, calidad jurídica del proceso, certeza jurídica y debido proceso, garantizar que los derechos humanos pues sean iguales tanto para las víctimas como para los imputados, una justicia alternativa y restaurativa y pues la transparencia. El sistema procesal penal en México es acusatorio y oral, dos características que se consideran en sí pues los medios para garantizar una justicia, como dijimos, eficiente, pronta y